no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Pues me llamo Mariana, tengo 44 años, estoy casada y tengo 2 hijas aquí y una de Ciela. Y soy enfermera y bueno, vengo de una familia católica, tengo 10 hermanos, mis padres eran del Opus Dei y bueno, yo de mi infancia tampoco no recuerdo mucho. Sí que tengo como flashes de ser una niña como muy alegre, ¿no? Y tengo pues muchos vecinos, ¿no? Como que me querían, me regalaban cosas, ¿no? Y eso sí tengo un recuerdo, pero tampoco tengo mucho recuerdo en mi casa, ¿no? Lo que sí tengo recuerdo ya más es de mi juventud y mi adolescencia. Yo era no sé por qué, pero era una niña como, con muchas inseguridades, con muchos miedos, con falta de autoestima. Mi padre era una persona con un carácter fuerte, y aquí quiero hacer un inciso porque yo sentía que mi padre no me quería. A algunos de mis hermanos, cuando yo he contado esto, como que les duele, ¿no?, que diga esto, pero es como yo lo sentía. Yo no le echo la culpa a él porque ahora, además siendo madre, pues sé que él lo intentó hacer de la mejor manera posible, pero es el sentimiento que yo tenía, ¿no?, como que mi padre no me quería tanto como a mis hermanos, ¿no? Y entonces pues eso también fue haciendo de mí que fuera una persona pues más insegura todavía, con más miedos, como que tenía que estar demostrando, me comparaba con mis hermanas y con mis hermanos y al final pues me fue haciendo como pequeña. Yo la imagen que daba siempre era como de persona fuerte, con mucho carácter, porque sí tengo carácter, pero como de muy segura de mí misma, pero en el fondo todo eran máscaras, ¿sabes? Máscaras para no sufrir, ¿no? Para que la gente no viera mi debilidad, ¿no? y mis miedos. Y entonces pues esa era la imagen un poco que daba en la juventud y en la adolescencia. Luego lo que veía también es que fuera, o sea, también la gente muchas veces me juzgaba sin conocerme, ¿no? Entonces decía, al final decía, joder, es que no sé ni cómo actuar, ¿no? O sea, estaba siempre pendiente de lo que opinaban los demás. Y entonces pues una cosa que sí que veía era como que fuera de mi casa tenía éxito, aunque la gente me juzgaba por mi físico o por mi forma de ser o tal, sin conocerme, o sea, a lo mejor sin cruzar una palabra, ¿no? Porque incluso amigas mías que ahora tengo me la han llegado a decir, ¿no? O sea, yo te veíamos cómo ibas vestida, como tal, y ya te teníamos, ¿sabes? Entonces, pues al final empecé a crear una imagen que no era lo que yo era, ¿no? Porque no estaba siendo yo misma. Entonces, pues empecé a actuar de una manera que solo actuaba para afuera. Entonces empecé a preocuparme mucho por la belleza, por el aspecto físico, siempre me daba rayos uva, empecé a ir al gimnasio muchísimo, a comprarme ropa, ¿no? Porque eso era lo que atraía, ¿no? Y parecía que era lo que el mundo pedía, ¿no? El tener éxito fuera. En mi casa no lo tenía, en mi colegio o en mi universidad no lo tenía, pues fuera era lo que... Y lo tenía, ¿no? Al final tenía ese éxito. Pero al final fue como que empecé a entregar mi vida, o sea, perder el control de mi vida, porque entregué mi vida tanto a personas como especialmente a los hombres, ¿no? Porque al final lo que buscaba era el amor de Dios y el amor de mi padre. Yo lo veo ahora, antes no lo veía, ¿no? Porque no era feliz, me sentía vacía, me sentía triste y al final pues buscaba fuera ese amor, ¿no? Que mendigaba amor y entonces estaba dispuesta a dar lo que me pidieran con tal de yo tener eso, ¿no? De sentirme querida y valorada. Y bueno, pues eso aparentemente me daba un éxito, pero por dentro me rompía, ¿no? Y empezó a hacerme muy pequeña, empecé a tener pues, problemas con la alimentación. Pues eso, no tuve una anorexia ni una bulimia, pero sí trastornos de la alimentación, porque estaba muy delgada y me veía muy gorda. Luego pues llegó un momento que yo no estaba contenta con lo que estaba haciendo, no era feliz y sabía además que no estaba haciendo bien, no sé por qué, porque mi relación con Dios, o sea, yo nunca me dieron una formación, mis padres ya te digo que eran de la obra, pero yo no veía a Dios como un Dios bueno, y mucho menos como un padre, ¿no? Y al revés, le veía como un juez justo y que me iba a castigar, ¿no? Por lo que había hecho, por todas las cosas que había hecho mal, ¿no? Y yo asumía eso. Y no me separé del todo de él, yo seguía yendo a misa, pero por miedo y por obligación, ¿no? Porque siempre pensaba que a lo mejor el día que me encontrara cara a cara con él, pues me perdonaría, ¿no? Y
Y entonces por eso no me separé de él, ¿no? Pero realmente no le veía en mi vida. Y entonces también llegó un momento, pues eso, que me encerré en casa, seguía haciendo esas cosas que en el fondo no tenían ningún sentido porque nadie me iba a ver, ¿no? Nadie me iba a ver si estaba morena, si estaba guapa, si estaba delgada, ¿no? Luego empecé a tener también problemas de insomnio, de problemas del colon. De hecho me tuvieron que operar del colon, que yo creo que todo fue, o sea, tuve un problema gordo, me tuvieron que quitar medio intestino, pero realmente yo creo que somaticé todo el dolor que yo tenía lo somaticé ahí, ¿no? Aún sigo arrastrando eso. Y encima el colon, ¿sabes? Que es como algo sucio. Entonces yo, que siempre me quería ver guapa y que todo el mundo me viera bien, y tengo un problema de colon que no voy a especificar, pero que me ha condicionado mucho la vida y me la condiciona. Ahora, gracias a Dios, mi marido lo entiende, no tengo ninguna vergüenza, ningún miedo, y bueno, pues igual que otras personas tienen otra cruz, pues para mí eso es mi cruz, ¿no? Porque es un tema delicado y es sucio y bueno, pues... Pero lo llevo bien, ahora lo llevo bien. Y luego también... Llegó un momento que ya no podía más. O sea, fui a hablar con un sacerdote, incluso en la desesperación, sabiendo que no confiaba en Dios, ¿sabes? Pero fui a hablar con un sacerdote y ahí sí que un poco sentí que esa persona, no le veía como Dios, pero sí que sentí que esa persona que me comprendía, me perdonaba, no me juzgaba, y salí como me quité un peso de encima, ¿no? Pero mi vida seguía igual. De hecho... Siempre estaba con hombres, o sea, era incapaz de estar sola, ¿sabes? Pero luego me sentía mal porque, claro, al final también te pedían algo que tú no querías dar, pero lo dabas solamente por sentirte amada, ¿no? Por sentirte querida. Pero luego llegabas a casa y te sentías sucia, Entonces ahí fue cuando decidí, ya no voy a salir más, ya me quedo en mi casa y ya está mi trabajo y punto, ¿no? Tengo una familia, la verdad es que mis hermanos, mis cuñados, todos me han cuidado siempre muchísimo, han estado pendientes de mí. Incluso mi padre, cuando vivía... aunque él a lo mejor no ves, ahora lo veo, ¿no? Que aunque él no supiera transmitirme ese cariño o yo no lo recibiera, pero él estaba muy preocupado por mí, ¿no? Porque de hecho cuando él se murió, a mi cuñado el mayor le dijo, cuando él sabía que se iba a morir, le dijo: cuida de todas mis hijas, pero especialmente de Mariana, ¿no? Entonces al final pues te das cuenta que... Y luego cuando él se murió, pues la que peor estaba al final era yo, ¿no? ¿Sabes? Porque veía que Dios le estaba haciendo sufrir una agonía que decía: llévatelo ya, ¿no? Entonces al final ahí me doy cuenta que en el fondo estaba muy unida a él, ¿no? Pero bueno, pues a veces hay que pasar por esos caminos para encontrarte tanto con el amor de mi padre, ¿no? Como con el amor de Dios. Y luego llegó un momento que dije: quiero acabar con mi vida. Intenté también, pues con el coche, acabar con ella, pero también para eso era cobarde y no lo hice. Y llegó un momento que dije: tengo que pedir ayuda, ¿no? Y entonces me fui a ver a un psicólogo, estuve una temporada en un psicólogo, pero vi que estaba mal y que yo, como soy enfermera, pues pensé que necesitaba a lo mejor medicación, ¿no? Para estar un poco... Y fui a un psiquiatra, estuve durante una temporada también, pero luego también me cansé porque no veía mejoría, no veía que seguía... O sea, estaba medicada, a lo mejor estaba un poco mejor por el día, pero no estaba feliz, ¿no? Y entonces, pues yo creo que cuando toqué fondo, porque cuando ya quieres acabar con tu vida y piensas que no vale para nada, pues yo creo que ahí es cuando Dios me rescató, ¿no? Primero lo que hizo fue, no se presentó él, como él, o sea, me puso a una persona que es el que hoy es mi marido, ¿no? En el 2010, y que lo conocí de marcha, pero porque una amiga mía me invitó a salir y como yo no sé decir que no, pues ya de pesada que era, salí aquella noche y conocí a Borja. Y vi clarísimo que era él, ¿no? Que mi padre y Dios me lo habían mandado, que ya no podía tocar más fondo, ¿no? Y entonces pues empecé una relación con él. Borja me cuidaba como una princesa, o sea, me quería, tenía muchísimos detalles conmigo, pero yo como que tampoco me lo acababa de creer todavía, ¿no? Porque como siempre había aparentado, pues con él al principio también hacía lo mismo, ¿no? Y de hecho pues yo creo que le entregué todo mi ser antes de tiempo y a los 6 meses de estar con él me quedé embarazada. Pero bueno, también creo que Dios lo permitió pues por eso, por a lo mejor el verlo todo tan bonito, pues a lo mejor me hubiera echado para atrás, ¿no? Y no me lo hubiera creído porque como no confiaba en mí misma, no me quería, pues cómo me iba a querer alguien, ¿no? Y entonces pues, pero bueno, gracias a Dios es mi marido y estoy muy feliz y creo que es un regalo de Dios. Y después bueno, pues tuve a mi hija, al año de tener a mi hija me casé, empecé eso, la casa en vez de por abajo, por el tejado, pero bueno, pero Dios va haciendo, ¿no? Y yo me sentía pues muy feliz, pero también
veía que me faltaba algo, ¿no? Tenía a mi marido, tenía a mi hija, pero seguía faltándome algo, ¿no? Porque también yo creo que me daba cuenta que no había hecho las cosas bien, ¿no? Y entonces, pues en el 2013, mi hermana Mer me invitó a un retiro de Emaús. Como no sé decir que no, pues volví a decir que sí y fui un poco forzada, ¿no? Pero bueno, creo que es el regalo que Dios me hizo para encontrarme con Él, ¿no? Fui enfadada, fui no dispuesta a abrir mi corazón ni a que nadie se me acercara para que no vieran, ¿no?, cómo era yo de verdad. Pero ahí, pues Dios, ahí me rompí, ¿no? Porque al final me encontré con Dios Padre, me encontré con mi Padre también, a través del rostro de Jesús, pero con el amor del Espíritu Santo, ¿no? O sea, me sentí profundamente querida, sentí que Dios me decía que me amaba, que me había pensado desde la eternidad, que, tal y como era, con mis defectos y con mis virtudes, y que al final era una obra de amor suya, ¿no? Y que tenía una misión aquí, que Él contaba conmigo, y bueno, pues eso es con lo que salí en mi corazón. También pues sentí que me había rescatado, que había curado mis heridas, que le dejé entrar, ¿no?, hasta el fondo de mi corazón. Y luego también pues algo que me hizo, pues que Él contaba conmigo, ¿no?, para también llevarle afuera, ¿no? O sea, que a pesar de que yo tenía muchos pecados, pues había sido muy infiel, pues al final, a pesar de todo, Él contaba conmigo, ¿no?, para su obra, ¿no? Y entonces pues sentí que me pedía que me pusiera a su servicio, ¿no? Pues al final yo creo que lo que me llevó ahí fue Él, pero a través también de la oración de muchísimas personas que durante muchos años estuvieron rezando por mí, como son mis padres, mis hermanas y gente que me quería, ¿no? Que aunque yo no lo supiera, pero sé que estuvieron ahí rezando, ¿sabes?, perseverando y confiando en Dios, ¿no? Y ahora entiendo yo el poder de la oración, ¿no? Me basta con saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Salí de Emaús y empecé a servir allí, pero luego es muy bonito cómo Dios va haciendo, ¿no? O sea, primero me llevó a Él, a Dios Padre, a mi Padre también, y luego cómo me fue llevando. Pues nada más salir de Emaús, a mí siempre de pequeña, un recuerdo que sí que tengo de pequeña, es que me encantaba cantar. Mi padre siempre decía, Mariana, apaga la radio en los viajes a Galicia, siempre, porque siempre iba cantando todo el viaje, ¿no? Entonces me llevó a la Renovación Carismática, donde alabas a Dios, ¿no? Al final le das gracias, pero por todo, por lo bueno y por lo malo, porque yo una cosa que me da cuenta es que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Dios siempre saca algo bueno, ¿no? Al final Él dio su vida por nosotros en la cruz, ¿no? Y pues cómo no vamos a llevar nosotros también nuestra propia cruz, pero la diferencia es que nosotros le tenemos a Él, ¿no? Que Él nos acompaña, porque Él subió a la cruz por mí, por todos, pero resucitó al tercer día, lo que quiere decir que está vivo, ¿no? Que está aquí, ¿no? Está aquí con nosotras y camina contigo, ¿no? Entonces pues al final es esa seguridad de decir, no voy sola, ¿no? Y entonces pues eso, me llevó a la Renovación Carismática, pero para encontrarme con Él, pero también para darle gracias, ¿no? Darle gracias por mi vida, por todo lo que tenía, ¿no? Porque todo lo que me había dado por puro amor, porque al final si me tuviera que merecer algo no me merecía nada, ¿no? Y luego pues de la Renovación Carismática, que me regaló muchísimas experiencias de amor, ¿no? O sea, de verdaderamente sentir su presencia, de ponerme en el cielo, ¿no? Pues que no puedo así tampoco dar mucho detalle, pero al final pues es lo que hizo, ¿no? O sea, me regaló ver verdaderamente que Él está a mi lado, ¿no? Que está vivo y que está conmigo, ¿no? Y luego pues me fue llevando, ¿no? Yo me llamo Mariana, pero soy cero Mariana y tampoco a la Virgen nunca la tenía presente, ¿no? Era como que estaba ahí pero no hacía nada, ¿no? Y entonces pues me llevó a la Virgen, ¿no? Y me llevó a Schoenstatt. Y en Schoenstatt fue muy bonito porque primero yo elegí el colegio de mi hija, que es Schoenstatt precisamente, haciéndole una novena a la Virgen. Yo el cole ni lo conocía, pero hice una novena a la Virgen y le dije, mira, lo dejo en tus manos, yo no me siento capacitada
porque si yo no era capaz de quererme a mí misma ni de haber llevado las riendas de mi vida, ¿cómo iba a llevar las riendas de una niña, ¿no? Y sentía como mucha responsabilidad y al final se lo entregué a ella, ¿no? Entonces hice una novena con varios colegios y el colegio que me salió fue ese y no tuve ninguna duda, y mi marido tampoco, sorprendentemente, y la llevamos a ese colegio y estamos súper felices, súper contentos, y a mi otra hija ahora que nació después también va ahí. Pero luego en Sonstad hay talleres y me llevó a hacer pues primero un taller de personalidad, ¿no? De cómo era yo, o sea, Dios me abrió los ojos para darme cuenta un poco de cómo Él me había hecho, ¿no? O sea, era como Él me había hecho y yo me tenía que querer así, ¿no? O sea, porque Dios me hizo por amor. Entonces, me pensó desde la eternidad. Entonces, no podía yo querer ser otra cosa, ¿no? O sea, entonces me enseñó cómo yo era. Eso fue el primero, el taller de personalidad. De ahí me llevó al taller de ideal personal, ¿no? Que es como, tú estás aquí por algo, ¿no? O sea, Dios te ha traído a esta vida por algo, ¿no? Tienes una misión y formas parte de su plan de salvación. Entonces, darte cuenta de cuál es ese ideal, ¿no? Para qué vives, ¿no? Y al final ahí también me di cuenta, ¿no? De vivir para amar, o sea, para hacer todo con amor, por amor, como Él hizo conmigo, ¿no? Y para servir, ¿no? Para ponerte en sus manos y al servicio de los demás, ¿no? Porque al final eso es lo que a mí me llevó a Dios, ¿no? Que al final es el camino, ¿no? O sea, yo eso lo tengo muy claro. Aunque tengas dificultades, aunque tengas problemas, aunque veas que el mundo está fatal, pero Él está ahí y Él ha vencido a la muerte. O sea, al final, después de la cruz siempre llega la resurrección, entonces después de la oscuridad va a llegar la luz, ¿no? O sea, al final, y es esa visión como de esperanza, de decir, no pasa nada, aunque estemos pasando por aquí, ¿no? E incluso Jesús, pues en el desierto, ¿no? O como en el huerto de los olivos, ¿no? Cómo rezaba el Padre sabiendo lo que, pues, verte un poco, no comparable ni mucho menos, pero verte un poco en esa situación, pero confiar, ¿no? Abandonarte a Él y decir, no pasa nada, o sea, Él lleva el control y de aquí vamos a salir y de algo bueno vamos a sacar de esto, con lo cual vives. Yo antes era una persona que lloraba muchísimo y sigo llorando porque soy muy sensible, pero ya no lloro de pena, o sea, lloro de alegría, ¿no? O sea, como de ver eso, la mano de Dios, ¿no? Que te produce un gozo muy grande en el corazón, ¿no? Porque decir, bueno, pues a pesar de todo, siempre hay salida, ¿no? Y Dios está ahí y entonces algo bueno me va a mostrar de todo lo malo, ¿no? Y yo vivo feliz, o sea, yo ahora me siento súper feliz, vivo en paz, es lo que intento transmitir a la gente. El otro día precisamente me decía una amiga, una mamá del cole, me decía, ¿tú siempre has tenido tanta fe? Me veía rezando en el santuario y digo, no, hace 9 años. Y me dice, me da envidia, dice, porque se te ve alegre, se te ve feliz, ¿no? Y pues al final es lo que transmites, es lo que sale del corazón, ¿no? Sin máscara, sin nada, ¿no? Siendo como tú eres y al final te das cuenta, ¿no? Como Dios llega también, ¿no? A través de eso. Y bueno, pues después de Sonstad, pues estuve durante mucho tiempo sirviendo en Emaús y en la renovación carismática también iba, pero luego con mi marido pues había algo que faltaba, ¿no? Y entonces no me quedaba embarazada, me costó mucho quedarme embarazada de mi segunda hija y me quedé embarazada a los 4 años de tener a mi otra hija y lo perdí. Pero también yo tenía una relación con mi hija, la mayor, un poco difícil, ¿no? Porque yo me había quedado embarazada pues, a los 6 meses, no estaba casada, entonces la rechacé mucho. Y fui muy dura con ella durante esos 2 primeros años de ella y yo tenía ese dolor en mi corazón, ¿no? Porque al final, pues lo que yo sentía que a lo mejor mi padre o mi madre, o sea, eso que yo no había recibido de mis padres, pues en el fondo yo lo estaba haciendo con mi hija, ¿no? O sea, yo la estaba rechazando, yo no la estaba queriendo, estaba siendo muy exigente con ella y me llevó también pues, a sanar esa relación con mi hija, ¿no? Porque cuando yo perdí el bebé, mi marido siempre me acompañaba al ginecólogo, pero justo el día que me dijeron que lo había perdido, él no estaba, ¿no? Estaba mi hija, ¿no? Y mi hija me decía, mamá, no llores, Mencía está en el cielo y Dios está con nosotras y te cuida y ella nos va a cuidar desde el cielo. Entonces ahí también pude ver como, ¿sabes? Como una niña tan pequeña, que además se le temblaba la boca, ¿no? Que se iba a poner a llorar, pero ella estuvo ahí aguantando, primero consolándome y luego ya, cuando me consoló y vio que yo estaba, ella ya se rompió, ¿no? Pero como Dios también pues, nos juntó ahí a las dos, ¿sabes?
Y también de alguna manera sanó esa relación, ¿no? Porque mi hija pedía desde hacía mucho tiempo tener un hermanito y yo decía, pídese a la Virgen, y no llegaba, ¿no? Pero estuvimos rezando durante mucho tiempo, todas las noches rezábamos por ello y al final Dios le concedió ese regalo, ¿no? Aunque se fue al cielo, pero bueno, tiene también un sentido. Y luego pues nos unió a nosotras, ¿no? En oración, pedirle a Dios algo, cosa que yo no había hecho nunca ni confiaba, ¿no? Y al poquito tiempo de tener el aborto, a los 4 meses, me quedé otra vez embarazada y de mi hija Casilda, que es la que ahora, que también tuvo muchas dificultades el embarazo, me decían que venía con un montón de problemas, pero ves, yo ya confiaba en Dios y pensaba, ¿no? Si Dios quiere que esta niña salga adelante, o si viene con síndrome de Down o con enanismo, que era lo que me decían, con lo que venga, es porque podemos, ¿no? Y es lo que yo le transmití a mi marido y al final la niña vino sanísima. Durante todo el embarazo hubo muchísima gente que rezó, ¿no? Por ella y te das también cuenta, ¿no? Del poder de la oración, cómo te sostiene, ¿no? Cómo aunque tú no lo veas, ¿no? Pero al final te sostiene y me sostiene no solo a mí, sino a toda mi familia, ¿no? A mi marido que a lo mejor no estaba tan cerca de Dios, pues también, ¿no? Estaba con paz y yo le decía, Borja, no te preocupes, si viene es porque podemos o sea, porque a mí una cosa que me da mucho consuelo es que Dios no permite nada que tú no puedas llevar a cabo, ¿no? A mí no me gusta decir que Dios te manda, no, porque yo creo que Dios permite, porque al final muchas veces está en juego tu libertad, que Dios te da libertad, ¿no? Para elegir y de ese mal uso de la libertad Él es capaz, ¿no? de reconducir y luego pues de las cosas que pasan en la vida por el ser humano pues también es capaz de sacar algo bueno, ¿no? Entonces siempre está la mano de Dios ahí detrás, ¿no? Y bueno, pues al final el embarazo lo viví con mucha calma. Yo hasta que no nació mi hija no sabía si venía con problemas o no y gracias a Dios pues vino sin ningún problema y nada, y eso. Desde que hice Maús, mi relación con mi marido se vio un poco perjudicada porque mi marido no entendía, ¿no? O sea, yo en el fondo le había dado una imagen de lo que era y me decía, me has engañado, ¿no? Y yo ahora me río y él se ríe, ¿no? Pero en el fondo es verdad, ¿no? Porque yo le había dado una imagen y ahora de repente era otra cosa, ¿no? Porque además, después de Maús, pues el Señor me regaló, pues, o sea, una comunidad también, ¿no? Con la que compartir mi fe, con la que me ayudaba, ¿no? A perseverar. Luego, pues, me regaló el querer conocerle, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorada de alguien o quieres a alguien, quieres conocerle, quieres saber todo de él, ¿no? Igual que un amigo o un novio. Entonces, pues, me empezó a llevar a los sacramentos y a sentir gusto por los sacramentos, por la Eucaristía, por la confesión, no tener miedo, ¿no? Sino salir al final llena, ¿no? Pues luego también me llevó a la adoración, a leer la Biblia, ¿no? A ver verdaderamente, yo la Biblia la tenía aparcada y nunca entendía, decía, esto no es para mí, no lo entiendo, pero ver que aunque estaba escrita pues hace 2000 años, pero al final, como Dios está vivo, ¿no? Pues te habla a ti, ¿no? O sea, cuando tú la lees te habla a ti, a tu corazón, a tu vida, y entender eso, pues no sé, como que te da mucha alegría para vivir y mucha fuerza, ¿no? Para seguir ahí, ¿no? Y también, pues eso, el leer vidas de santos, ¿no? Como si tú le dejas a Dios cómo él actúa, ¿no? Y cómo es tan generoso, ¿sabes? Que tú le dices un pequeño sí y él se desborda, ¿no? O sea, te da siempre el 100 por 1, ¿no? Que es una frase muy hecha, pero al final él te da el 100 por 1. Y pues a la alabanza también, al servicio, donde él me llevara, ¿no? Y luego pues me quitó mucho los miedos, ¿no? O sea, yo cuando me pedía a lo mejor alguna vez pues que fuera a algún sitio a dar testimonio, ¿no? De lo que él iba haciendo en mi vida, me decía, pero qué horror, si no sé ni hablar, no sé ni expresarme, pero al final cuando tú le dejas, él lo hace, ¿no? Y habla a través tuyo, te utiliza, pero sabiendo tú que tú no haces nada, ¿no? O sea, que es él a través tuyo el que lo hace, es su poder, ¿no? Y su fuerza la que toca, ¿no? Y la que llega. Y bueno, pues eso, justo después de tener a mi hija, como que vi muy claro que el Señor me pedía quedarme en mi casa, ¿no? Pero además lo vi súper claro, o sea, así como en estos años anteriores, yo sé, aunque mi marido no estuviera de acuerdo y a lo mejor hubiera alguna discusión entre medias cada vez que yo decía me voy a los carismáticos o me voy a Maús, tal, pero ahí sabía que Dios, a pesar de que, ¿sabes?, de que había esa dificultad, pero él me pedía, sigue por aquí, sigue por aquí. Y fueron 2 años, sobre todo, los 2 primeros años un poco difíciles, ¿no? Porque decía, joder, Dios me pide que vaya por aquí, pero mi matrimonio y mi familia está como tambaleándose un poco, ¿no? Pero yo seguía, o sea, confiaba ciegamente en él, sabía que él era el camino y que él no me iba a soltar de su mano, ¿no? Hay una canción que escuché en Maús, de hecho la cantó mi hermana Mere el día de mi boda, que es Cuánto he esperado este momento, ¿no? Que pues al final es Dios como que me estaba esperando, ¿no? Con los brazos abiertos
el día de mi boda mi padre ya no estaba y me llevó mi suegro al altar. Pero me llevaba mi suegro, que yo iba encantada, pero era como que en el otro lado estaba también mi padre, ¿no? Que me llevaban ahí, a pesar de no haber hecho las cosas del todo bien, ¿no? Pero, pues eso, él me estaba esperando, ¿no? O sea, a pesar de que yo había hecho las cosas mal, pues él estaba ahí, ¿no? Y de hecho, siempre digo, ¿no? Que para mí Emaús o el encuentro con Dios fue la experiencia de amor más grande, de perdón, de misericordia, de sentirme, pues eso, como una princesa, ¿no? Que luego Borja siempre me llama mi princesa, ¿no? Pues también. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Después de tener a mi hija, eso, vi claramente que Dios me pedía que dejara todo y que me quedara en mi casa. Y no me costó, ¿sabes? Es verdad que es difícil, ¿no? Porque al final necesitas compartir, necesitas, no sé, poder ir para recibir, ¿no? También para llenarte, ¿no? Pero Dios lo iba haciendo. Entonces, pues en mis ratos de oración sola en casa, o por teléfono con mis amigas, o a lo mejor pues quedaba para tomar un café y hablaba y ¿sabes? Podía compartir. Pero también me enseñó, ¿no? Qué es el desierto. Él estuvo también en el desierto, ¿no? Pues me enseñó que a veces necesitamos ir a ese desierto, pues primero para vaciarnos de nosotros mismos y volvernos a llenar de Él, porque también muchas veces cuando sientes cerca a Dios, como que te acomodas un poco, ¿no? Como parece que ya todo está bien y no, ¿no? O sea, esto es un camino y esto es todos los días, ¿no? O sea, la conversión no es un día, al final es hasta que Dios te llama a su presencia, ¿no? Y entonces, pues me sirvió, pues eso, para no confiarme, de decir, bueno, no te descuides, ¿no? O sea, también tu relación con Dios la tienes que cuidar. Y me pareció pues muy bonito, ¿no? Porque era como volverme a llenar de Él, ¿sabes? Volver a renovar todo eso que Él estaba haciendo en mí. Y luego también al mismo tiempo pensar que después de ese desierto iba a volver a la luz, ¿no? Otra vez, ¿no? Y además volvió la luz y además a través de mi marido, ¿no? Fue él que después de 2 años, cuando mi hija ya tenía 2 años, me animó a volver a la renovación carismática y yo estaba sorprendida, digo, ¿sabes? Me decía, pues ya, ¿sabes? La niña ya es mayor, tal, y ahí es como volví, ¿no? En el 2019. Y volví ahí y me sentía profundamente agradecida, ¿no? Por cómo Dios iba obrando en todas las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? En mi marido, que pues a lo mejor su fe no era como la mía o no había tenido ese encuentro de amor con Dios, que también es muy difícil, ¿no? O sea, yo no intentaba transmitir a él lo que había supuesto, pero al final tienes que tenerlo tú, ¿no? Igual que yo hago ahora con la gente, o sea, yo lo que quiero es que vayan a Dios porque al final es el que a mí me ha sacado de ahí, ¿no? Y me ha dado la felicidad que yo tengo ahora, la paz, la alegría que no he tenido en mi vida, ¿no? Y lo que me sale transmitir a la gente, entonces es lo que... Y como él, ¿sabes? Con su generosidad y a lo mejor no compartiendo lo mismo que yo, pues me llevaba, ¿no? Me animaba también ahí. Y fue muy bonito también porque después de volver a la renovación carismática, me llevó también con mi marido al retiro de amor conyugal. Entonces, yo veo, pues eso, cómo te dirige, ¿no? Cómo te lleva la vida y cómo todo es tan fácil y tan bonito, ¿no? Porque al final ha pasado por todos lados, ¿no? O sea, como en mi relación con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, todas esas personas son las que me han sostenido y esas relaciones las ha mantenido ahí. Y luego mi familia, ¿no? La relación con mi hija, mi marido ahora, ¿no? O sea, ver que era él la persona que Dios me había puesto, ¿no? Que yo tenía un proyecto que Dios había pensado también desde la eternidad con nosotros, que nos había confiado a nuestras hijas, ¿no? O sea, que aunque nosotros no nos supiéramos capaces o sea, nos veíamos incapaces, ¿no? de darles una vida o de llevarlas por el buen camino, pero Dios había confiado en nosotros, ¿no? Entonces nosotros teníamos que confiar en Él, ¿no? Que Él nos iba a dar también pues, esa fuerza y esas herramientas, ¿no? Lo que necesitamos para ayudar a nuestras hijas, ¿no? A caminar también por la vida. Y fue para mí una experiencia preciosa. Fue difícil porque, claro, había adoración, misa, rosario, y mi marido era como yo le decía a la Virgen, porque es de la Virgen de Fátima, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo me has traído aquí? Digo, o sea, Borja va a salir corriendo, ¿no?
pero no, ¿sabes? Y yo de hecho me acuerdo que fui yo creo que 2 veces al Santísimo porque él si no, ¿sabes? Como que... Pero no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? O sea, él me hizo ver, ¿no? Toda la grandeza de Borja, ¿no? También, porque yo también a veces pues era dura con él, ¿no? Y era muy exigente, porque yo al final era una mujer muy perfeccionista, muy exigente, muy dura, ¿sabes? También al decir las cosas, y lo había hecho con él y con mi hija, ¿no? Y como Dios también me abrió los ojos para decirme, no seas así tú también, ¿sabes? Yo no he sido así contigo, entonces no lo hagas tú con él, ¿no? Ni con ellas. Y bueno, pues me abrió los ojos a lo mismo, al perdón, ¿no? A tener ojos de misericordia con él, a ver también la grandeza de Borja, ¿no? Que también Borja era una obra de amor suya, también lo había pensado desde la eternidad, también tenía una misión, y ver pues que también estaba la mano de Dios ahí, ¿no? Entonces también hay una cosa que yo veo ahora, ¿no? Es como que Dios me ha regalado en las personas, cuando hablo con la gente, ¿no? O sea, intentar ver un poco más allá de saber el corazón de esa persona, ¿no? Sentir muchas veces compasión o misericordia, ¿no? Aunque no conozca nada de esa persona, pero déjale saber un poco más dentro, ¿no? Y me hace vivir también como muy alegre, ¿no? Porque antes yo era muy superficial, ¿no? Y igual que yo solo quería que vieran mi apariencia física, pues yo también era muy así, ¿no? Me fijaba mucho en lo de fuera, ¿no? Y no tanto en lo de dentro. Y Dios, pues, es una de las cosas que me ha regalado, ¿no? Pues ver un poco más allá, ver con sus ojos, ¿no? O sea, al final, yo si algo claro tengo y es fundamental en mi vida es hacer las cosas con amor y por amor realmente, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Para gloria de Dios y también para tu bien y para el bien de tus hermanos, ¿no? Porque al final es lo que Él ha hecho con nosotros, ¿no? Y luego que el motor de tu vida, la fuerza, sea Él y siempre le tengas, ¿no? O sea, tengas los pies en la tierra, pero tu mirada esté puesta en Él y en el cielo, ¿no? Que al final es lo que nos espera, ¿no? Yo nunca había pensado en el cielo, al revés, siempre pensaba en el infierno y dónde me iba a ir, ¿no? Y ahora no, ahora, ¿sabes? Como que muchas veces me imagino, ¿no? O sea, lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera. Ahora, en la renovación carismática, nos están hablando del Apocalipsis, que el Apocalipsis yo siempre era como el fin del mundo, horror, ¿no? Y vino una persona a hablarnos y te hablaba, o sea, no sé si podéis ni imaginar, o sea, la felicidad que podemos tener aquí en la tierra es un trocito así comparado con lo que nos espera, ¿no? Y vivir con esa ilusión, con esa esperanza, ¿no? De lo que Dios nos tiene preparado, porque Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Todo lo que nos ha dicho que nos va a dar, ¿no? Nos lo da aquí, pero todo lo que nos tiene preparado. Entonces vivir con esa fe, con esa confianza, pues te hace ser muy feliz, ¿no? Yo siempre digo que el Señor me regaló entender la palabra gozo. Yo nunca había utilizado esa palabra en mi vida, ¿no? Y es eso, yo, ¿no? Llorar de alegría, una alegría tan grande que no puedes explicar con palabras, ¿no? Porque al final, esta chica también que hablaba del Apocalipsis decía que Juan es el que escribe el Apocalipsis, ¿no? Juan era el discípulo que estuvo ahí, ¿no? Entonces, como que tiene un vocabulario muy difícil, ¿no? Pero, ¿cómo vas a expresar con palabras la grandeza de Dios, ¿no? Es muy difícil. Y yo al final, pues, es lo que yo le pedía antes de grabar este testimonio. Le decía, ¿no? Solo te pido una cosa, ser capaz de expresar todo lo que tú has hecho en mi vida, pero como yo me siento, ¿no? Que sea capaz de transmitir lo que has hecho para que la gente pueda ver que ese es el camino, ¿no? Que al final es Dios y es el que te va a dar la felicidad. Yo me siento profundamente feliz. Ahora tengo problemas familiares, hay problemas fuera, en mi trabajo, y los hay, ¿no? Pero vivir con paz, vivir feliz, vivir tranquila, vivir agradecida, ¿sabes? Por todo lo que tengo, ¿no? Que no me lo merezco y que Dios me lo ha regalado. Desde, pues eso, mi familia, mis padres maravillosos. Yo ahora tengo una relación súper unida con mi padre, que está en el cielo, y también Dios me manda muchos guiños a través, ¿no? de Él, a través de, pues no sé, de acontecimientos que pasan, de situaciones, y de todo lo que me da, mis amigas, mi trabajo, aunque haya dificultades, ¿no? Y me siento profundamente feliz. También es verdad que el camino no es fácil, pero saber que Él te acompaña, ¿no? Y que te ayuda a llevarla y que Él la ha llevado antes. Entonces, pues Él ya ha pasado y sabe por lo que estás pasando, ¿no? Entonces, pues descargarlo verdaderamente y confiar verdaderamente, ¿no? Que Él está ahí, que Él te ayuda
y que todo tiene un para qué, ¿no? No un por qué, de por qué me pasa esto, no, un para qué, ¿no? Y que siempre es para bien. Dios no te puede dar, Dios es amor, o sea, Dios no puede dar lo que no tiene, solo puede darte amor. Entonces, todo lo que hay, todas las obras, todo lo que hay y donde está la mano de Dios, todo es por amor, ¿sabes? Entonces, al final, vivir así, vivir con esa conciencia y esa seguridad de que todo lo que hay es amor detrás, pues es vivir en paz, ¿no? Y es como yo me siento muy afortunada y bueno, pues yo lo que pido a Dios es que me utilice de donde quiera, como quiera, con mis debilidades, porque al final pues es así, ¿no? Con mi pobreza, pero que yo estoy dispuesta a donde Él me quiera llevar para que la gente se encuentre con el amor de Dios, ¿no? Que al final es tu camino y es lo que te va a dar la felicidad aquí y la felicidad que nos espera en el cielo. Hay una cosa que me encantaba, que era cantar, y al llevarme a la renovación carismática, pues yo la primera vez que llegué allí dije, ¿qué es esto, no? Porque me parecía, no sé, yo no entendía, ¿no? No cómo se podía alabar a Dios con los brazos abiertos y gritar gloria, gloria, ¿no? Pero yo confié porque una persona a la que yo quería mucho me dijo, haz este seminario de vida en el Espíritu, que son 7 semanas, y luego, entonces también ahí volví a ver que Dios me decía, confía en mí, ¿no? O sea, si yo te he traído hasta aquí es por algo y para algo, ¿no? Y entonces, pues yo hice ese seminario y luego Dios Padre es como que es más difícil acceder a Él, ¿no? Como que impone un poco más. Jesús, pues es como, no sé, es como con el que yo me encontré, ¿no? En Emaús, ese rostro, no sé, muy tierno, pero al final el Espíritu Santo es esa fuerza de Dios, ¿no? Ese amor, la rúa, ¿no? El viento ese que va, ¿no? Y como mi padre tenía muchísima fe, muchísima devoción al Espíritu Santo, ¿no? Al final son 3, ¿no? Son 3 personas, pero pues como me llevo también ahí, también de la mano de mi padre, ¿no? Y entonces en la renovación carismática pude ver la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Como cuando tú le dejas, cómo Él actúa, ¿no? Y cómo Él te lleva donde quiere, como quiere, a donde quiere, ¿no? Pero lo primero que me hizo, porque yo no creía que eso fuera real, ¿no? Me parecía todo como muy escandaloso, muy tal, pero al final yo me imagino el cielo, pues eso, los ángeles, los santos, alabando a Dios, ¿no? Dando gracias, ¿no? Y al final es eso, ¿no? La renovación carismática es eso, ¿no? Alabar a Dios y darle gracias por todo, ¿no? Y entonces Él me regaló varias experiencias de su presencia, ¿no? Y también me regaló, pues, la primera vez, ¿no? Yo le decía, o sea, hazme ver que esto es real, ¿no? Y como cuando estás con alguien enamorado, ¿no? Y que sientes esa cosa en el corazón, ¿no? Pues que pueda verdaderamente sentir que estás aquí, ¿no? O sea, aunque yo lo sabía, pero que lo pueda sentir, ¿no? Y la primera vez que me impusieron las manos, pues fue una pasada, ¿no? Porque yo empecé a oler un olor que no era de esta tierra, ¿no? O sea, y nadie más lo olía y yo decía, pero ¿cómo es posible, no? También te da miedo porque dices, esto será verdad o será mentira, pero al final, y yo sabía que era verdad, ¿no? Porque te daba paz, no te hacía sentir mal, al revés, ¿no? ¿Sabes? Y Dios me puso en el cielo, ¿no? Me puso en el cielo con ese olor, esto es el cielo, o sea, no es ni el mar ni la tierra, no es nada de lo que tú conozcas, ¿no? Esto se sale, ¿no? De lo humano, ¿no? Y luego, pues, también a mí me encantaba cantar, ¿no? Y canto fatal porque además tengo un vozarrón que te mueres, pero en otro retiro de fusión, ¿no? Pues también el Señor me regaló, yo le pedía, ¿no? Siempre le pedía que me enseñara a amar como Él ama, como Él me ha amado, como yo me he sentido amada por Él. Y en aquella experiencia donde me hizo esto que yo no sé explicar muchas veces con palabras, ¿no? Pues me regaló un canto que yo no era la que estaba cantando, ¿no? Yo notaba que salía un canto de mi garganta y era como que estaba entregando todo mi ser a Dios y Él al mismo tiempo me daba, ¿no? Entonces, porque yo verdaderamente le dije sí al Señor y le dije sí con todas las consecuencias, ¿no? Lo que tengo clarísimo es que si tú le dices sí a Dios, Él va a ir obrando y luego te va a ayudar a entender sus tiempos también, ¿no? Porque y su obra, o sea, todo es perfecto, el plan de Dios es perfecto para ti. Entonces, confía, ¿no? Y si estás aquí es por algo y para algo. Entonces, vamos a dejarle hacer, ¿no? O sea, a veces nos quejamos muchas veces de las cosas malas
le echamos la culpa a Dios, nunca lo tenemos presente, pero para las cosas malas sí le echamos la culpa, ¿no? Pero porque no le dejamos ser Dios, ¿no? Yo creo muchas veces. Y bueno, pues eso, dejar que Dios sea Dios, hacer todo con amor y por amor y buscar siempre su gloria y la felicidad de todas las personas que Él ha puesto en tu vida, ¿no? Y que ha encomendado, y que todas las personas que ponen en tu camino también no es casualidad, ¿sabes? Siempre está la mano de Dios detrás. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.